que tiene que generar consenso en ese poder del Estado. Congresista, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricia? Y bueno, acá me pongo a tu disposición para todas las preguntas que tú creas conveniente, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que podríamos, ¿cómo calificaría en resumen la presentación ayer del gabinete Jiménez? Que, ojo, no ha sido un contexto fácil, ¿no es cierto? Porque hablar de presupuesto, de cuánta plata va a gastar el Estado el próximo año cuando se tiene una huelga de médicos y una huelga de maestros en ciernes, es casi como caminar sobre una cuerda floja. Si yo tendría que calificar este presupuesto, yo creo que responde a una economía con rostro humano. Porque si vemos los desagregados en las diferentes intervenciones que va a tener el Estado para el próximo año, vemos que eso responde, por ejemplo, se están incrementando presupuestos en materia de educación, salud, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo un resumen de las diferentes intervenciones en las diferentes áreas. Por ejemplo, vemos saneamiento y vivienda, tenemos un presupuesto para el próximo año de 6.276 millones, que con respecto al año pasado, a este año, significa un incremento del 32.3%. Lo que es salud, mira, acá tenemos un presupuesto de 10.491, un incremento de 19.6%. El tema de que es educación, cultura y deporte, tenemos un presupuesto estimado para el próximo año de 18.762 millones soles, y es un incremento de 14.5%. Entonces, vemos que el presupuesto se ha incrementado a más o menos del orden de 13.49. Entonces, la idea de nuestro gobierno es justamente cumplir nuestra promesa, que es crecimiento económico con inclusión social. Ahora, lo que pasa es que hay mucha desesperación también por el diferente gremio, de los médicos, los profesores, que quieren que se les solucione, perdón Patricia, que quieren que se les solucionen sus problemas inmediatamente, pero hay que tener en cuenta también que muchas de las deudas vienen ya con bastantes años de atraso, ¿no? Es verdad que heredan varios problemas, heredan además. Yo creo que a una persona se le puede congelar el sueldo una cantidad de años. Pasada ese límite, la gente empieza a explotar. Y creo que es lo que está pasando con los maestros, está pasando con los médicos. No han visto aumentos reales de sueldo importantes en los últimos 10 años, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo manejar las expectativas? Porque está claro que me daba risa ayer cuando el congresista Müller, que no ha podido llegar el día de hoy, pues suponemos que por el tráfico que ha significado la huelga de los maestros, ayer le decía al ministro Castilla que era ¿cuál fue el apodo que le puso que me hizo reír? A Doctor No. Le dijo que era Doctor No porque no quería aflojar la plata para nada. Yo decía, pero mucho más Doctor No era Castilla. Mucho más Doctor No era, era Carranza, el ministro de Economía que más tiempo estuvo en el gobierno de Alan García. Entonces, ¿cómo compatibilizar la necesidad de cuidar los recursos del Estado con el hecho de subir ciertos sueldos que son necesarios? Una persona tiene que ganar pues más o menos de acuerdo con la profesión que tiene y con el trabajo que realiza. Y con la responsabilidad que también tiene, pero tenemos que tener en cuenta también que estamos en una coyuntura internacional bastante complicada. O sea, entendemos que hay muchas necesidades, pero también tenemos que actuar con prudencia. Sabemos lo que ocasiona en la economía cuando hay esta farra fiscal, ¿no? Creo que ya hemos experimentado en los 80 y parte de los 90 que eso generó hiperinflación, déficit fiscal, las inversiones no vienen, ¿no? Entonces, justamente una de las fortalezas de nuestro sistema económico es justamente porque se han manejado las cifras macroeconómicas de manera prudente. En todo caso, yo apelaría a ese concepto, ¿no? La prudencia, manteniendo nuestra estabilidad macroeconómica, ¿no? Entendemos que hay muchas necesidades. Entonces, aquí las afrontando y resolviendo de a poco, ¿no? De acuerdo, yo creo que esa apuesta es importante, ¿no es cierto? Claro. La de la prudencia y mantener las cifras macroeconómicas. Sin embargo, ¿cómo hacemos cuando las cifras macroeconómicas van bien, cuando las inversiones siguen creciendo en el Perú, pero tenemos una huelga de salud de 30 días, gente que se va a empezar a morir de apendicitis? Ya empezaron las llamadas a los medios de comunicación de gente quejándose que sus parientes no los quieren atender y que se les van a morir en las puertas de los hospitales, y niños que ya perdieron más de un mes de clases. ¿De qué nos sirve tanta prudencia si tenemos descuidados aspectos tan básicos como la salud, la educación y podemos sumarle, si quiere, seguridad ciudadana? Pero en el tema de los médicos ya hay un ofrecimiento de incrementarle los sueldos, ¿no? Creo que es del orden del 15%. O sea, no es que tampoco nosotros no queramos asumir esta responsabilidad. O sea, la estamos asumiendo, pero de acuerdo siempre a la disponibilidad de la caja fiscal. Porque nos sería muy fácil decir, comenzamos a aumentar los sueldos y salarios y generamos todo un forado en la caja fiscal. ¿Y cómo financiamos ese forado? De cualquier manera, pero se necesita un plan
para hacer que las personas... No es tan fácil como salir a decir. Creo que Conga fue el mejor ejemplo, que las buenas intenciones no necesariamente calan en la población que tiene otras demandas y otras preocupaciones, y en este caso los gremios. No basta con salir a decir, les voy a subir tanto, porque la gente va a querer más. ¿Cuál es el trabajo político que se está haciendo a nivel gremios, por ejemplo? ¿No? Pero ahí, por ejemplo, hay una contradicción, ¿no? Por un lado, algunos sectores sociales que nosotros reconocemos que son importantes y a los cuales hay que aumentarles, pero por otro lado decimos a proyectos importantes como Conga no, o sea, por un lado nos exigen recursos, pero por otro lado nos están limitando las inversiones. Entonces, ¿cómo compatibilizamos eso? O sea, entendemos que hay muchos sectores sociales que están reclamando. No quiero ser pesada, pero eso se debe haber preguntado al presidente Ollanta Humala cuando era candidato, porque él era el que decía Conga no y les voy a subir el sueldo. Entonces ahora pues a ver cómo se hace, ¿no? No, pero justamente, o sea, tenemos que actuar, digamos, con responsabilidad, o sea, más aún cuando estamos en el gobierno. O sea, una cosa es ser candidato, en la cual tú no manejas cifras macroeconómicas, y una vez cuando estás en el gobierno, donde ya tienes acceso a toda la información, y tenemos que actuar con responsabilidad porque ese es el mandato que hemos recibido del pueblo. ¿Sabe qué pasa con Cristina Stañadú? Que yo creo que el problema de nuestro país es que los candidatos son irresponsables. Porque cuando los candidatos sean tan responsables como si ya hubieran llegado a la presidencia, de pronto no tendrían todo este desembalse social, que es lo que tiene que afrontar Ollanta Humala. No, yo creo que el problema no es de los candidatos, ¿no? Yo creo que... o sea, el candidato puede ser responsable y ofrecer todo lo que después no va a poder cumplir. Lo que pasa es que es parte de nuestra política, digamos, hacer los ofrecimientos, pero ya en el gobierno ahí uno tiene que actuar, digamos, con responsabilidad, ¿no? Ya me dio curiosidad. A ver, ¿qué le prometió usted a sus electores que no les va a cumplir? De verdad, me muero la curiosidad. No, lo que pasa es que nosotros como candidatos al Congreso siempre respondemos, digamos, al plan de gobierno. O sea, originalmente lanzamos el programa de la Gran Transformación y de ahí se hicieron algunos cambios. Pero digamos... ¿De verdad usted cree que un profesor que votó por el plan de gobierno de Ollanta Humala, o un médico, en el que se hablaba de aumentarles los sueldos, porque se hablaba de mejorar, porque ese es el rostro humano que le querían dar a este gobierno, pero al mismo tiempo se hablaba de privilegiar a las comunidades versus las empresas, y de si es que la gente no quería que fuera un proyecto minero, pues no iba a ir y punto? ¿Usted cree que esas personas van a entender que usted les diga, no, pues, pero eso era cuando era candidato, ahora tenemos otro discurso? No es que tengamos otro discurso, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que ver la situación dentro de su verdadero contexto. Tenemos un contexto internacional complicado. ¿De acuerdo? Tenemos problemas en Grecia, en España, en Italia. Tenemos Estados Unidos. Tenemos China, que es nuestro principal cliente, nuestro principal comprador de materias primas, que también tiene problemas. Entonces la coyuntura internacional es difícil, los precios de las materias primas están bajando, tenemos menos recursos por ingresos como consecuencia de esa reducción de los commodities. Felizmente nuestro crecimiento interno está apuntalando el crecimiento de la nación. Entonces, ante esa situación complicada, que de repente uno no pudo prever el año pasado, entonces ahí cómo tenemos que manejarlo. O sea, qué cosa espera la población de nosotros, que digamos entremos dentro de una fiesta fiscal en la cual comencemos a gastar más de lo que tenemos. No, yo creo que ahí tenemos que actuar con responsabilidad, porque ya hemos pasado... Yo también estoy de acuerdo con usted que hay que actuar con crisis. Responsabilidad, pero yo sí creo que la gente esperaba, no sé, una especie de Chávez, pues, que regalaba el dinero como que le salía de los bolsillos. No, todo lo contrario, ¿no? O sea, yo no creo que la gente esperaba eso, ¿no? Por eso están protestando, pues, por eso es lo que esperaban. No, yo creo que la gente esperaba el crecimiento, porque las encuestas dicen que la gente está contenta con el crecimiento. Lo que sí esperaba, digamos, mayor inversión en temas sociales. Yo creo que también mayor distribución. Y aquí hay una pregunta que tiene que ver con el presupuesto. Usted me habla de los incrementos y a mí me parece bien. A mí me parece que un país que se jacta de tener más plata tiene que meter más plata en los temas sensibles. En los temas sociales, ¿no? Exacto. Y además en lo que son los pilares de una sociedad: educación, salud, seguridad. Ahora, ¿cómo hacemos para verificar que esa plata se gaste y se gaste bien? Que ese es el lado B. Porque no estamos alcanzando, no estamos alcanzando todavía ni siquiera un presupuesto por resultados mínimamente aceptable que permita direccionar ese dinero, porque de repente no les estamos subiendo los sueldos a los maestros y nos estamos gastando un montón de plata en ineficiencia y en otros aspectos que se podría ahorrar. Lo que pasa es que ahí tenemos que hacer algunos ajustes en unos temas, ¿no? El SNIP, que es un digamos, un procedimiento que, si bien es cierto, los objetivos son correctos, porque tiende, digamos, a mejorar la calidad del gasto, con lo cual no se quiere de que se invierta la plata de la gente en monumentos que no le reportan ningún beneficio. Tenemos todo el sistema de contratación pública que tenemos que hacerle más ágil para que los diferentes niveles de gobierno puedan comprar con eficiencia.
Y tenemos que ajustar todos esos mecanismos justamente para mejorar la calidad del gasto, porque la gente necesita, digamos, que ese dinero se gaste no solo en lo que es remuneraciones, que son importantes, pero sobre todo en lo que es obras, ¿no? Obras, programas sociales, que genera valor público dentro de la población. Efectivamente, esos son reformas del Estado, de cómo funciona el Estado, que son importantes. La pregunta es... Y que son problemas estructurales. La pregunta también es ¿para cuándo? Porque tampoco es que los veamos así como muy espídicos, con 3 proyectos de ley discutiendo. Todo el mundo dice, se debe hacer esto, se debe hacer lo otro, pero ¿quién Patricia, lo tiene que hacer? Pero no hay una varita mágica. Nos gustaría tener esa varita mágica. Los problemas del Perú son problemas estructurales, hay que irlos afrontando. Este gobierno tiene el compromiso de ir resolviendo los problemas, digamos, con prudencia. Nos gustaría, digamos, hacer más inversiones, pero, digamos, también tenemos mecanismos que tenemos que respetar, porque eso garantiza la transparencia, la eficiencia. Pero yo no creo que sea o sea, si bien tenemos un enorme déficit de infraestructura, yo creo que la convicción de que hay que construir más cosas y hacer más carreteras está clara y por ahí se está avanzando. Es en otros aspectos donde no se está avanzando. Por ejemplo, mejorar las escalas remunerativas. Lo que se está haciendo, por ejemplo, en educación es una lucha importante, pero educación es un pedacito de todo el Estado. Y se le están pidiendo al presidente Humala reformas importantes porque con este Estado no podemos seguir avanzando como hemos avanzado hasta ahora. Porque resulta ser un Estado ineficiente, incapaz. Que no está a la altura del crecimiento. Así es, pero por eso vienen las reformas. Primero está la reforma de la carrera pública magisterial, que va a significar que cuando se apruebe esta norma en automático se incrementen los sueldos. Viene también la reforma de las remuneraciones y de las pensiones, tanto en la Fuerza Armada y Policía Nacional. Viene la reforma en la ley que crea el servicio civil, también, que significa incremento de remuneraciones y meritocracia. Entonces tenemos que ir avanzando. Nos gustaría trabajar más rápido, pero hay procedimientos. Todas esas reformas tienen que pasar por el Congreso de la República. El tema de la reforma magisterial... Han pedido varias veces facultades y se les han concedido. Pero el tema de la reforma magisterial, por ejemplo, eso ya el día de ayer, si mal no recuerdo, ya se presentó la ministra de Educación y ha sustentado todas las ventajas que tiene esta reforma. Viene el tema de la reforma de las remuneraciones y pensiones, que es un tema que no fue abordado por ningún gobierno y que este gobierno ha tomado la decisión de abordarlo. Se están trabajando los decretos legislativos. Luego viene la reforma del servicio civil, que ya el primer ministro en su presentación al Congreso para la sustentación del presupuesto ha dicho que va a enviar el proyecto, con lo cual tenemos que irlo trabajando. Entonces, ahora, para eso se necesita, congresista, no solo iniciativas desde el Ejecutivo y propuestas de reforma, sino un trabajo de bancadas dentro del Congreso y un nivel de coordinación entre la bancada y el Ejecutivo. Ustedes se reúnen con el presidente, con el premier Jiménez, ya no les digo cuando él premiera el Congreso, sino digamos como partido de gobierno con el Ejecutivo para coordinar e impulsar determinadas cosas. Continuamente, ¿no? Primero que nos reunimos entre nosotros, tenemos un día a la semana donde nos reunimos la bancada, tenemos visitas frecuentes de los diferentes ministerios en lo cual vamos afinando algunos temas, justamente para que las iniciativas que vaya presentando el Ejecutivo tengan una recepción en el Congreso y puedan ser aprobadas rápidamente. Entonces hay un nivel, digamos, de coordinación tanto con el Ejecutivo como nosotros, como esta bancada de gobierno, ¿no? ¿Fluye mejor la relación entre otras bancadas y el Ejecutivo con el congresista Isla, de presidente del Congreso? ¿Siente usted que la cosa está como más liviana? Sí, yo creo que con el congresista Víctor Isla hay más apertura, ¿no? Sí, yo creo que el tema es más... Menos pleito, digamos. Lo que pasa que por la misma composición del Congreso no somos un poder ejecutivo, somos un poder deliberante. Forma parte de nuestra esencia justamente las discusiones, ¿no? Y creo que es bueno, ¿no? En la democracia, creo, lo que nos ha faltado en los últimos años es discusión, ¿no? Hemos perdido esa esencia política que teníamos en los 80 de repente, ¿no? Que éramos una sociedad más politizada. Ahora se ha perdido eso, simplemente las cosas se aceptan. Por ejemplo, por ejemplo, el tema de la modificación de la carrera pública se está debatiendo no solo por parte de los profesores o por parte de las autoridades del Ministerio de Educación, sino se está involucrando a toda la sociedad en su discusión porque es un tema importante, ¿no? Y yo creo que han corregido lo que fue un inicio un poco a trompicones, de que no se sabía muy bien qué era lo que se iba a hacer. Ahora por lo menos hay mucho más información y más consenso. Porque justamente cuando las normas, digamos, se presentan en la sociedad, permite esa discusión, ¿no? No solo de las autoridades, sino también por parte de la sociedad y los involucrados en el tema, ¿no? Para terminar, congresista señor, ayer escuchaba al ministro, el premier Jiménez, hablando de la ley de negacionismo que él defiende con mucho
ardor y con muchas ganas. Yo no estoy de acuerdo con esa medida, pero me parece importante que se discuta qué hacer con este sendero que resurge de otra manera. Y dijo una cosa que a mí me llamó la atención, dijo, se tiene que combatir ideológicamente a Sendero Luminoso con los partidos políticos, pero ¿qué están haciendo los partidos políticos? No están haciendo nada. Y yo decía, oiga, usted también pertenece a un movimiento político que está en el gobierno. ¿Qué está haciendo Gana Perú? Esa podría ser la pregunta, ¿no? En realidad, la lucha contra el terrorismo tenemos que verlo a diferentes niveles, ¿no? El tema militar, el tema político, la respuesta del Estado a través de las normas jurídicas. Entonces yo creo que ahí todos tenemos responsabilidad. No solo es un tema de los partidos políticos, sino también como sociedad tenemos que afrontarlo, ¿no? Los partidos tienen que dar la cara, tienen que combatir con ideas frente, digamos, a la que... ¿Es un tema de cuando se reúne la bancada de Gana Perú? ¿Lo discuten? ¿Han planeado algo? Claro que sí, claro que sí. Nosotros somos congresistas que representamos a las diferentes regiones y ahí, digamos, también tenemos que dar la pelea ideológica contra Sendero. Entonces hay una responsabilidad, pero ojo que no solo nos corresponde a nosotros como partidos, también a la sociedad, a los medios de comunicación. Entonces a todos en conjunto nos corresponde dar la batalla contra este flagelo que ha significado miles de muertes. Y lo que digamos que cada uno que se ocupe de su parcela, porque estamos mirando lo que hace el costado, no vamos a terminar nunca de echarnos la culpa a los unos a los otros. Pero sí, digamos que debe haber una respuesta integral como sociedad en conjunto, porque al final, si Sendero sigue avanzando, los afectados somos todos, no solo los partidos políticos, sino como se hace en conjunto, y la sociedad civil también tiene que responder ante este flagelo que significa y más Sendero, allá, ¿no? porque hay gente que dice, no, ya no es un peligro. No se trata de si es un peligro, no solamente. Se trata de la humillación que significa para todos los peruanos que hemos vivido, y para todos los que hemos vivido esta época. Sobre todo para nuestra generación que vivió los 80, los 90, todo lo que significaba, el dolor que significaba, las miles de pérdidas humanas, cuánto dinero se perdió. Yo creo que las consecuencias han sido nefastas para la sociedad y yo creo que hechos como estos no hay que repetirse. Y como digo, la respuesta tiene que ser integral frente a esta lacra social que nos amenaza siempre, ¿no? Muy bien, congresista, señor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer hablar con usted. Claro y sí. Vamos a ver si las reformas estas tan necesarias para que haya un Estado más a la altura de lo que están haciendo los peruanos con su trabajo diario, funcione. Claro que sí, sobre todo recordarle a la gente que tengamos paciencia, ¿no? Vivimos en una coyuntura internacional, el Perú es visto como modelo, no solo interna, sino internacionalmente, y creo que eso debemos continuarlo. Y como te digo, el presidente de la República apuesta por una economía con rostro humano y eso se ve reflejado en el presupuesto que se ha presentado. El Perú tiene que ser un ejemplo para los peruanos y que la salud y la educación tienen que avanzar y mejorar. No solo un ejemplo para los peruanos, sino también internacionalmente, porque nos están viendo como un tigre acá en la región sudamericana, ¿no?